Ahí está. ¿Y va Luis? ¿Y va Luis? Ahí está. ¿Vas Esperamos un tú, Luis? minutito más para que la gente se sume. No, que Chachi dé la bienvenida, porque si no queda Anda alargando como. la bienvenida, Chachi, sí, mientras la gente entra, ¿no? Sí, claro. Bueno, Porque lo vamos a hacer más breve porque eh, les damos, les invitamos entonces a comenzamos de nuevo. Bien, un gusto saludarles y abrazarles desde la provincia de La Pampa, de Argentina. Estamos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y estamos compartiendo con este grupo de autoras y autores que nos han ayudado a pensar nuevos modos de vincularnos y de pensar la investigación educativa, hacerlo desde nuestra revista que en diciembre de 1995 tuvo la posibilidad de dar forma de cumplir un deseo fundacional, ¿no? Un deseo que tiene que ver básicamente con un espacio en donde la investigación educativa fuera un motor propicio, un modo de construir herramientas para conocer el mundo, para intervenir en él. Freudianas desde el origen, claramente, por eso la discusión y el análisis y el vínculo entre las teorías y las prácticas y de allí el nombre mismo de la revista. La urgencia siempre estuvo de la mano de que circularan la palabra, las experiencias, los debates, de manera tal de poder pensar una perspectiva situada, una perspectiva política, una perspectiva comprometida con nuestra realidad. Desde este lugar entonces celebrábamos el inicio de Praxis hace 30 años y en este periodo de trayectoria ininterrumpida nos interesaba recorrer y recuperar ese camino construido, poniendo en valor algunas dimensiones de las que hemos fortalecido desde el inicio, ¿no? La primera preocupación siempre de Praxis ha estado en una construcción colectiva y sostenida de esas voces. Un trabajo colectivo en donde las y los autores, mismo las y los evaluadores, han colaborado en sostener la calidad académica de la revista, en ayudar en la continuidad, en sostener la palabra, esa palabra que hoy las ciencias humanas y las ciencias sociales estamos en profunda dificultad y que desde la revista se ha profundizado el compromiso en esa circularidad de la palabra. Hemos pensado en Praxis también como un espacio para pensar la educación en clave latinoamericana. Esto ha sido importante desde el inicio, nos ha permitido pensar marcos teóricos, experiencias, procesos más amplios, en donde se produjeran esos debates pedagógicos y poderlos poner en voz y en audio en este nutrido campo académico que nos ha ayudado en la formación, en la investigación educativa. En particular, el nacimiento de Praxis se hace de la mano de la recuperación de la obra pedagógica del profesor Ricardo Nervi, un pedagogo local, exiliado, que ha trabajado mucho en América Latina por recuperar esas voces y esa pedagogía desde, desde todo el siglo pasado. Entendemos desde Praxis que era un acto de justicia pedagógica recuperar su palabra. Y también hemos iniciado la publicación de la mano de artistas plásticos pampeanos. Cada artículo, cada infografía se acompaña entonces con este acto que para nosotros ha sido un acto cultural, político y pedagógico fundamental desde el primer número de la revista.
En ese proceso se construye una pedagogía de la memoria visual porque se recuperan en las obras esa mirada singular, ¿no? De la pampeanidad, de nuestros propios espacios, de nuestros propios sentires y latidos, en donde se inscribe lo común, lo compartido. Y en ese territorio nos interesaba especialmente no perder de vista y poner especial cuidado en esta concepción de entender un territorio nuevo, un territorio entendido como una construcción relacional, ¿no? Y nos hacíamos propias las palabras de Vincent Desprez cuando, al escribir Habitar como pájaros, modos de hacer y de pensar los territorios, nos ayuda a pensar a ese territorio como práctica, ese territorio donde escribimos, sentimos, pensamos, somos y hacemos, como una práctica que se configura a partir de interacciones, a partir de relaciones que le dan sentido a ese habitar. Entonces, en este territorio construido desde praxis y sobrevolando estas miradas y estos modos de habitar, pensar modos de co-construir, modos de ser nuevos, desde donde la investigación educativa pueda dar cobijo y abrazo a nuevos modos de pensar, a nuevas miradas, a nuevas explicaciones, a nuevas comprensiones. Y en ese sentido, este pensamiento nos ayuda a tomar la palabra, a tejer futuros, a construir con otras voces, a buscar esas etnografías narradas, a escribir esas etnografías narradas con voces propias, construyendo textos múltiples, ¿no? Donde saber, hacer, sentir, pensar son parte de la investigación. Y esta celebración la hacemos específicamente en estos tiempos del aniversario de la revista, pero especialmente condenando los contextos contemporáneos de sufrimiento y de crueldad, de subjetividades violentas y autoritarias en las que estamos viviendo, y sostener en su reemplazo la urgente narrativa que constituye un horizonte de mundos posibles. Ahí donde la educación pública nos cobija, la educación universitaria, la investigación educativa nos cobijan para construir un nosotros, una comunidad, un modo de pensar, un espacio para aprender a vivir juntos de otro modo. Y hoy lo hacemos de la mano de un equipo que ha pensado a autoras y autores argentinos, argentinas y latinoamericanos, que nos han ayudado a pensar estas racionalidades y estas conexiones de manera tal de ampliar estos parentescos, como definen Silvia y Luis en la presentación del dossier. Hoy compartimos parentescos nuevos, conexiones que hacen nuevos contactos y que ofrecerán vitalidad a nuestros modos de pensar y de vivir. Muy agradecidas estamos desde la revista, en la participación de la doctora Silvia Grimberg, Universidad Nacional de San Martín, y del doctor Luis Porta, Universidad Nacional de Mar del Plata, ambos investigadora e investigador de CONICET, que han tomado la palabra para coordinar este dossier y que nos ayudan de la mano de Patricia Medina Melgarejo, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, Sabine Sinihui Ramírez, de la Universidad de Antioquia, Colombia, así como Marta Infante, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de los compañeros de México, Guillermo López Varela, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Daniela Palma Patiño, de la Escuela Normal Superior de Tehuacán, México, nos invitan a pensar hacia dónde podemos pensar la investigación educativa, qué metodología, qué aportes desde el campo, pensando específicamente nuevas futuridades. Esa metáfora es maravillosa
Cuando Luis y Silvia lo pensaron y pensar futuros posibles, entendimos que era una puerta que nos abrazaba desde Praxis y desde ese lugar les agradecemos la escritura y hoy la socialización de la palabra a través de este conversatorio. Silvia, Luis, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Chachi, por la presentación. Gracias por el espacio del dossier. Y gracias a la Universidad de La Pampa en ustedes la posibilidad de que 30 años de praxis constituyan un diálogo permanente, ¿no? Creo que para la comunidad académica, Praxis forma parte de esas revistas que no se pueden dejar de leer y en las revistas en las que no se puede dejar de publicar. Por lo tanto, ese diálogo que se ha consolidado a lo largo del tiempo en las revistas académicas sigue sosteniéndose con la calidad y con la posición política y ética que detentan en la investigación también. Con Silvia pensamos este dossier ya el año pasado, que lo veníamos trabajando, en la cual creíamos que era necesario hacer lo que plantea Elizabeth Saint-Pierre en la entrevista del dossier, que es algo así como esto que dice ella de crear energía alrededor de lo que hacemos, ¿no? Esto, ¿de qué manera creamos energía alrededor de lo que hacemos? ¿Con quién creamos esa energía? ¿Qué conexiones producimos? ¿Qué parentesco generamos? Y de qué manera esas relacionalidades se ponen en juego. Más allá de lo urgente y necesario del dossier en estos tiempos, creemos también que es necesario volver a pensar no solo el hacer de la investigación, sino el ser de la investigación y la manera en la cual, como investigadores, como investigadoras, estamos inmersos. Por eso hablábamos en nuestra introducción al dossier, hablábamos de un ejercicio de recomposición, hablábamos de un ejercicio de recomposición que puede llevar a la descomposición, pero que también lleva a la deposición, ¿no? A ver, aquello que dejamos de lado para aprender algo nuevo o para generar algo nuevo. Creo que se ponen en juego diálogos que en realidad hacen nuevos contactos en ese juego del lenguaje donde entra la sensibilidad y la sensitividad en juego, donde nuevas formas y nuevas metodologías pueden pensarse y esas formas y metodologías de alguna manera subvierten el lugar desde el cual lo estamos mirando o lo estamos haciendo ahora, nos dan la posibilidad de hacer lugar en un ejercicio de coexistencialidad continua y coexistencia, ¿no? Coexistencia con otros mundos y con otras formas de ser y de habitar los mundos. Por eso ser y hacer investigación para nosotros van en la misma direccionalidad. Y en este ejercicio pensamos un dossier que se construye como algo así como capa sobre capa, ¿no? Como si fuera un palincesto en el cual no podemos distinguir el humus, ¿no? Del resto de las capas de tierra. Y ese humus en conexión con las redes de micelio en realidad nos permiten una familiaridad continua, ¿no? Una familiaridad que de alguna manera se conjuga como una familiaridad recíproca donde creo que mucho de la memoria se pone en juego, muchos de los archivos personales, de los archivos domésticos se pone en juego, mucho de la experiencia se pone en valor también, pero centralmente se pone mucho de la imaginación y de la creatividad, que creo que, o creemos que ahí está el centro de la cuestión donde yo diría como el andar, ¿no? El andar, el caminar, el viajar, el sentir, esta cuestión performática del andar que plantea Rebecca Solnit, nos puede generar formas alternativas de hacer y de ser investigación. Y en esas formas alternativas de ser y hacer investigación, hay algo interesante que planteó allá por los años 60 Susan Sontag en un texto que se llama Contra la Interpretación, que me parece interesante, donde
donde ella hace un llamado a sentir más, a ver más, a oír más, y me parece que en ese ejercicio de oír más, ver más y sentir más, se pone en juego un ejercicio de una erotización de la investigación en la cual nosotros creemos profundamente. Por lo tanto, ese estímulo, ¿no? Ese estimular la imaginación, ese estimular la experimentación, ese estado de viaje, ¿no? Permanente, es de alguna manera lo que nosotros queremos conectar. Y estas conexiones se producen a lo largo. Luis, te muteaste sin querer queriendo, creo. Luis. Sí, Ay. se me abrieron un montón de pantallas, por eso. No, lo que decía es que este estado de viaje creo que es el estado de conexión que nosotros queríamos lograr y creo que está muy bien logrado en el dossier. Pensar esta idea de que la investigación educativa contacte, ¿no? Contacte no es solo conectar, sino también ir con contacto con todos los sentidos y que de alguna manera posibilite unas memorias de futuro. La memoria no solamente centrada en esa condición de historicidad a la cual estamos acostumbrados, sino pensada también en términos de qué posibilidades de futuro o de futuridad puede jugar a nuestro favor. Entonces, sentir ese ritmo, ¿no? Sentir ese ritmo, poner en valor esa imaginación que pusimos nosotros en valor en la introducción a través del ejercicio de las escalas musicales, creo que hacen y son contacto y producen esta condición del contacto a través de tres movimientos que nosotros les propusimos para generar la lectura del dossier. El primer movimiento es el crear, ese crear la energía alrededor de lo que hacemos, que tiene que ver con el existir, con el que en algún momento se llamó el ejercicio de socialidad, ¿no? Y que está puesto en la obra de Leonora Carrington, ¿no? Este ejercicio de coexistir con otros y este ejercicio de crear esa energía para poder ser otros siendo nosotros. El segundo movimiento que nosotros les propusimos fue con la literatura y generar esta condición de experimentación entre Annie Ernaux y Camila Sosa Villada, ¿no? Donde las dos ponen en juego desde un ejercicio autobiográfico el cuerpo como un territorio político. Y ahí pensamos también, ¿no? El cuerpo desde la propia vida puesta en juego en la investigación, donde no solamente hacemos investigación, sino que somos investigación y donde podemos establecer ese ejercicio de justicia narrativa a través de la inmersión, en la cual performativamente hable el lenguaje, pero también el cuerpo. Y el tercer movimiento que propusimos es el de la obra de la artista japonesa, performer también, Chiharu Hyota, en la cual ella se preocupa por la vida, se preocupa por la muerte, se preocupa por la memoria, y en esa creación de ambientes poéticos que Chiharu Hyota pone en juego, vuelve sobre objetos personales, vuelve sobre lo cotidiano, vuelve sobre la incomodidad, vuelve sobre las memorias humanas que están en conexión con las materialidades, también en un ejercicio de inmersión. Creo que esta idea de conectar las historias, crear los ambientes, constituir redes, despertar sentimientos, hacer contacto, como decíamos en la presentación, recrea lo que de alguna manera queremos para la educación hoy y para la investigación educativa hoy y para un futuro. Esta idea de unir, de atar, de desatar, de componer, de descomponer, de vivir juntos, de buscar otras formas de sentir, otras formas de decir, otras formas de hacer, tienen que ver con esta idea
de resistir, está claro, en estos contextos, pero de reexistir también, para salir siendo otros. Eh, Vuelvo a Elizabeth Santier, que me parece que es interesante la apertura del dossier para pensar estas cuestiones desde la investigación postcualitativa, ¿no? Una de las referentes más importantes de la investigación postcualitativa que está en nuestro dossier. Ella dice que tenemos que olvidar los problemas para poder aprender algo más, ¿no? Tenemos que desnaturalizar lo que hemos aprendido y aprender desde otro lugar. Por eso llama a la experimentación, llama a a la imaginación creativa, diría yo, y llama a hacer arreglos ontoepistemológicos, ¿no? Pensar que desde otras perspectivas y que de otros campos podemos alimentar el campo nuestro, visitar otros vecindarios, siempre haciendo lo que nos interesa, dice, y los límites los tenemos nosotros. Entonces, a partir de esta idea de la apertura de esos límites y del coraje en profundizar lo que queremos profundizar, crear esta energía alrededor de lo que hacemos que haga que volar, crear, experimentar y pensar nos permita pensar otros futuros posibles, otros futuros sensibles, otros futuros que pongan en juego esa imaginación creativa que de alguna manera también nos llama a que el deseo no se tabule. Y desde ese lugar es que animamos a este dossier. Les agradecemos mucho a Praxis, por supuesto, por la posibilidad de esta convocatoria, a los autores y autoras que adhirieron a a la convocatoria que le hicimos y que cumplimos en tiempo y forma con la publicación. Y estamos felices por esta publicación porque, una, nos apasiona lo que hacemos, como decimos en en el dossier, y si tenemos la posibilidad de hacerlo junto con amigos, con personas que queremos, con personas que nos afectamos y con personas que se afectan con nosotros, me parece que es mucho mejor. Bueno, gracias Luis, siempre enorme, enorme tu ensanchar el pensamiento y tu palabra. Yo solo para sumarme y no repetir, primero obvio a Praxis, feliz cumpleaños. Al final este dossier junto con la saga de dossier es parte de eso, eh, de festejar un cumpleaños de este modo, ¿no? Produciendo. Más diría en un país y en una provincia de un país que, como ustedes saben, siempre estamos o en una crisis o moviéndonos de una crisis a la otra, así que sostener una publicación académica de la calidad que ha logrado, y aunque parezca una cuestión menor, que sostengan la indexación, o sea, a veces nos descreemos de esto, pero conseguir hacer buena producción académica, ¿no? Que consiga ser indexada y que incluso consiga escaparse muchas veces del mainstream, ¿no? De lo que hay que hacer, es un trabajo eh, constante, de mucho esfuerzo, porque aparte de todo esto lo sostenemos con los cuerpos, ¿no, Chachi? Así que eso, enorme orgullo y felicidades, feliz cumple. Sobre el dossier en particular, y por otra parte, gracias a los colegas que están aquí, a las y los colegas, están, aparte de la gente que publicó y los colegas, amigos y amigas que publican en este dossier, también los que nos están acompañando ahora en el Zoom y en el YouTube prontamente, en YouTube, así que gracias por estar aquí. Yo solo quiero comentar tres cosas. Una, que ya Luis lo decía, ¿no? Este dossier se propone, entre otras cosas, dar cuenta de metodologías de investigación, diría, emergentes o ya no tan emergentes, pero que sí dan cuenta de modos de trabajar conceptual y metodológicamente la investigación educativa, que no son los más frecuentes
y que, resalto aquí también, nos permiten también tener resultados emergentes, ¿no? O sea, poder dar cuenta de lo que se escapa muchas veces y de, eh, no solo por el material de investigación, sino por cómo pensamos ese material. En ese punto también, y esta es la segunda cuestión, nos permite imaginar modos otros de habitar, que tanto necesitamos. Y con esto ya voy a cerrar, pero no quiero dejar de plantearlo, que es una de las cosas que incluso en la palabra de Luis estuvo muy presente y que está muy presente en la producción del dossier, que es el territorio, el cuerpo, ¿no? En tiempos, en una sociedad que se plantea como postdigital, que incluso eso intentando escaparle a dicotomías y a binarismos, porque en este momento esta actividad está ocurriendo gracias a eso postdigital, o sea que sin pelearse con eso emergente también es volver a poner el cuerpo, que es algo común, diría, a toda, porque a veces a todo, al dossier en sí, el territorio y el cuerpo, insisto, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Y pareciera que todo ocurre en eso, en las pantallas, y esa afectación y ese cuerpo sigue estando ahí, sigue no solo sufriendo, sino disfrutando, festejando cumpleaños como hoy. Y me parece que eso es algo que también tenemos que poder de a poco, sin dejar, volver a pensar que somos eso, que somos materialidades, que somos cuerpos que sienten, que viven, que vibran, etcétera, y que todo eso aparte sí o sí se encuentra en cualquier espacio educativo, que en los últimos años corremos el riesgo, yo creo que desde la pospandemia, de empezar a olvidarnos que esos cuerpos eh, existen, que están, y a prestarle atención a eso como si eh, las pantallas fueron a resolverlo todo, ¿no? Y la IA, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que volver a poner esa problemática desde muy diversa, esa cuestión desde muy diversas perspectivas en este dossier y encontrar metodologías que puedan dar cuenta de eso en el encuentro educativo, yo creo que es fundamental, porque aparte el encuentro educativo es eso, ¿no? Otros que se encuentran, voces, cuerpos, imágenes, olores, ideas, rostros, tonos de voz, etcétera. Así que en este espacio que es digital no quería dejar de festejar el cumpleaños con esta cuestión y recordándonos en ese lugar que estas metodologías justamente, o este dossier, vuelve a poner en el centro de la escena, y sin ir, sin más prolegómenos, nada más me toca entonces a mí pasar la palabra a dos autoras de uno de los artículos de este dossier, que son Patricia y Sabine. Ya Chachi Graciela las presentó, así que yo solo cumplo con agradecerles y pasarles palabra. Hola, hola. ¿Cómo están? Tenemos si nos permiten compartir. eh, Sí, sí, claro. ¿Tenés ahí la pantallita, Patricia? Dale. Digo, perdón, no la pantallita, ahí tenés el share, ahí está, perfecto. Ahí está. Ya lo están viendo, ¿cierto? Estamos viendo, si querés poner la lupita, eso como para que se vea mejor, excelente. Ujú. Bien. Gracias a todos. Estamos aquí. Eh, nuestro, Nuestra palabra es polifónica porque representamos muchas otras palabras. Eh, eh, Sabine, si gustas presentarnos. Por supuesto, buenas tardes a todas, a todos, todes. Nosotras somos Sabine Sinigüí de Colombia, Patricia Medina de México, dos indígenas, madres, maestras, académicas, investigadoras que se preguntan por la educación, la investigación en estos tiempos de crisis.
Nosotras venimos a compartirles qué es esto de tejer, ontologizar la pedagogía, vincularnos con la tierra, qué es esto de lo biogeopedagogías de la esperanza frente a la fragmentación moderna. Nos enunciamos desde nuestros lugares de trabajo, de investigación. En mi caso, yo hago parte de un colectivo que se llama Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia. Y la profesora Patricia Medina, desde Universidad de México, con pueblos indígenas y pueblos en transformaciones sociales y populares, en donde nuestra pregunta es, ¿y cómo escuchamos y resignificamos ese lugar de la Madre Tierra? En esa escucha, que es de los vínculos que recuperamos en tanto sonoridades, en tanto resonancias, eh, les invitamos a escuchar brevemente eh, este sonido. En esta escucha, nosotros, desde los pueblos originarios, se han planteado en esta escucha de la vida eh, dos cosas, lo urgente y lo importante, a propósito del futuro de la investigación, ¿no? ¿Y por qué no nos preguntamos qué es lo urgente y lo importante? Dice el subgaleano, lo urgente es sobrevivir, o sea, no morir, y lo importante es vivir. Y lo resuelven con resistencia y rebeldía, o sea que se resisten a morir y al mismo tiempo crean con la rebeldía otra forma de vivir. Desde este lugar, los nuevos movimientos sociales, el nuevo activismo, no solamente se plantea estos derechos eh, que tienen que ver con la democracia, etcétera, sino ya el derecho de existencia, el derecho a la vida y a la esencia de esa potencia creadora, y reapropiarse la fuerza vital que efectivamente ha sido sustraída por el régimen colonial capitalista. Entonces, desde esta relación, nosotros señalamos que necesitamos horizontalizar el conocimiento y ya estamos en verbos, digamos, ¿no? En comunalizar en estas relaciones ante lo vertical. Eh, Se plantea un giro hacia el mundo y llevar la vida y la esperanza a la investigación, ya que la vida, conocimiento y esperanza son relaciones, son vínculos. Entonces, desde esta fuerza social de la esperanza, ¿no?, diría Gustavo Esteban, hemos hecho un diagnóstico de este asunto actual, donde está en conflicto como fuerza dominante un capitalismo cognitivo, el planteamiento monológico del pensamiento y lo que diría Ignacio Rivas sobre la investigación educativa. Hay una perspectiva forense en la investigación educativa. Disecciona la realidad educativa como si fuera un objeto inerte y externo. Frente a esto están las fuerzas y nuestro diálogo es desde
las sociedades en movimiento, desde movimientos sociales, pedagógicos, docentes, indígenas, afroamericanos, existe una insumisión docente también que plantean la insurrección de los saberes, de sus prácticas y una serie de sabidurías autónomas. Desde estos diálogos también encontramos que discutimos esta falsa decisión del binarismo, donde la sociedad se confronta pensando como la naturaleza como objeto, como control, como lugar de dominio, el bios como vida humana y el zoe la vida de otros, el desarrollo frente al atraso, lo primitivo, y la razón frente al cuerpo y la tierra, que nos decía eh, nuestros coordinadores del dossier, ¿no? Luis y Silvia. Mientras esta relación, ¿verdad?, de ruptura, nosotros planteamos, de hecho, una triple ruptura desde los giros, pero reconociendo miradas críticas también en estos sentidos para poder pensar el conocimiento como relación. ¿Y cuáles son esos vínculos que establecemos? A veces el etno de la etnografía también nos plantea decisiones, nos plantea distancias, eh, por más cualitativos que seamos. Entonces, ¿qué ocurre con el giro descolonizador que hemos estado señalando frente al binarismo y la matriz eurocéntrica de poder y saber, el giro poshumanista y el giro ontológico? Este descolonizador que nosotros intentamos transitar hacia flujos metodológicos, metodologías situadas, que también lo decía de una manera muy bella Graciela, ¿no? Eh, pero ¿qué reconocemos del giro poshumanista para poder eh, deconstruir y elaborar otros elementos? Pues este reconocimiento de que estamos eh, ante condiciones de un planeta dañado. Entonces, lo que escucharon al principio, ¿verdad? Pareciera este sonido, pero pudo haber sido el sonido de la lluvia chocando en el pavimento, ¿no? O metafóricamente tenemos los tenis colgados en el alambre, ¿no? Y ahí está la madre naturaleza, la madre tierra, la escucha que debemos de propiciar en nuestro trabajo para recuperar y poder decidir colectivamente nuestro destino, reencantar el mundo, ¿no? Por lo tanto, no es un falso retorno a la naturaleza, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde sería? Y el poshumanismo coloca esa cuña y nos reta a pensarnos en esa condición. ¿Qué humanidades para un posthumanismo, no? ¿Qué investigación para un posthumanismo? De esta relación transitamos en este giro ontológico de la idea del universo al pluriverso. Entonces, que estamos trabajando y estamos en estos sentidos pluriversales y preguntándonos entre lo urgente y lo necesario, ¿quién depende de quién? Y como dice Jaime Martínez Luna, se depende del mundo, no él depende de nosotros. Respiramos de él, no él respira de nosotros. Tiene hasta una tesis muy interesante que le llama obligación del ombligo, ¿no? Y la relación. Este parentesco vital donde la piedra es un ser vivo, es un abuelo, los árboles son hermanos, ¿no? Frente a nuestros objetos de estudio, cómo nos colocamos, qué retos tenemos y lo que estamos haciendo precisamente, Sabine y yo, en esta compartencia, en este compartir con presencia desde un movimiento social en México, en Oaxaca, así lo nombran, estamos haciendo una compartencia porque estamos sembrando, abriendo surcos. Y el siguiente momento vamos a cosechar y seguimos dialogando con ustedes. Desde ahí
armamos nuestros propios proyectos de investigación, porque creemos que la lucha es por nombrar también el mundo de otra manera, es una lucha también de resemantizar el mundo y de poderlo transformar, pero ¿en qué diálogo? De ahí la horizontalidad y la comunalización, desde los mundos pluriversales. En ese sentido, entonces, al nombrar y nombrarnos, encontramos que es importante volver a las raíces y volver a la raíz de la palabra humus, de la palabra anus, del sufijo dat, que nos indica que somos humanidad conectadas con la tierra. En este ejercicio de reconocernos como parte de la tierra, nos tiene que decir algo, nos tiene que generar momentos, nos tiene que generar em, reciprocidades, diálogos y vínculos con lo que hacemos, con el territorio, con la identificación de nuestra cultura, con la identificación de quienes somos, porque entonces al plantearnos esas enunciaciones frente a modos otros de investigar, nos ponemos, decimos entonces, en momentos de cuidado. Investigamos para cuidarnos en relación a reconocernos como parte de ese territorio, de ese lugar. Entonces definimos que se investiga comunal y horizontalmente, y esto es en el ejercicio de el diálogo, del reconocimiento, de reconocernos nosotros, pero también con el territorio que habitamos, con lo que hacemos, con nuestras prácticas y finalmente con las transformaciones que hacemos en esas relaciones que establecemos con los otros y las otras. Hablamos entonces de que investigar desde la biogeopedagogía como horizonte nos pone en 6 nodos que enuncian, que ponen como ruta, como camino, la comprensión que para algunos pueblos, por ejemplo, significa la siembra. En nuestro programa, por ejemplo, en Madre Tierra, hablamos de metáfora de la siembra. ¿Y qué es sembrar? ¿Qué es la práctica que nos acerca a esos modos otros de relacionarnos con la tierra, con el mundo, con las prácticas, con lo que hacemos? Y desde ahí nos potenciamos. Situarnos también en los modos como las preguntas, el territorio que pisamos, las experiencias que tenemos, lo nombramos como esos diálogos situados, esos formas que tenemos las culturas de relacionarnos con el territorio, con la vida, para poder plantearnos diálogo de saberes, pero también diálogos horizontales, no solo como humanos, sino también en relación a los otros seres que reconocemos como plantas, como animales, como seres. Y en ese sentido, ¿cómo ponemos en diálogo esto? ¿Para qué? Para poder escuchar y resignificar esos espacios, esos lugares, estas prácticas, los modos en los que nos relacionamos, los modos como aprendemos, como enseñamos y cómo la misma ancestralidad nos enseña del territorio, de la escucha, del tejido. Entonces también nombramos este ejercicio como un ejercicio de siembra para cosechar. ¿Y qué cosechamos? Cosechamos saberes,
cosechamos transformaciones, cosechamos procesos que se preguntan por los tiempos, que se preguntan por las formas de cómo se ha investigado en los territorios, pero también nos ponemos como seres en relación. Entonces, estas formas nos van a decir, nos van a ir informando que estos dos tipos de, digamos, conocimiento-relación nos van a permitir poder enunciar cómo se ha hecho y cómo este también paradigma que lo nombramos como comunal horizontal nos va a permitir la identificación de un contexto, de un conocimiento situado, de un diálogo de saberes y vivires presentes en relación, del reconocimiento de un pluriverso de relaciones, de imbricaciones que también nos ponen en el cuidado de la vida, porque es reconocernos en coherencia en ese cuidado. Entonces, la investigación como cuidado nos pone en otros lugares de vínculos con lo que estamos llamando humus tierra. Y estamos entonces en esta correspondencia, ¿no? Donde la relación es otra, no es la simple interacción o el extractivismo que planteamos, ¿no? Pues el extractivismo también académico, ¿no? Sacar datos, información, sino cuál es esa correspondencia y devolver lo que debemos al mundo por nuestra propia existencia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pensarnos en la investigación y eh, rompiendo otra vez? Puede ser que veamos esto como dicotómico, pero estamos apostando a que puede haber un tercer espacio, un lugar inédito de construcción en estas relaciones. Entonces, la invitación es estas epistemologías de la escucha, del corazonar, del sentipensar, pero en la práctica misma de conocer para poder restablecer vínculos y también generar nuevos vínculos. Muchas Muchas gracias. gracias. Silvia, 15 minutos. Ay, sí lo logramos. Mejor imposible, Patricia. Bueno, ahora seguían Guillermo y Daniela, ¿no? La verdad, exquisita presentación. Y para más detalle, por supuesto, tienen que El leer artículo. El el artículo. artículo. Muy bien, porque nos dejaron ahí con las ganas de meternos adentro. Así que gracias, Patricia, Sabine, ahora Guillermo y Daniela, ¿no? Ujú. Exacto. Sengana Gatadichundara Kaira, Adina Guillermo, Itina Daniela, y es un gran honor estar con ustedes el día de hoy, compañeras, compañeros. Voy a hacer una breve introducción a un posicionamiento que Dani va a hacernos en relación a algo que estamos escribiendo en colectivo, en colectiva. Bueno, agradecer profundamente la experiencia de la compartencia, Silvia, Luis. Graciela, es un gran honor a todos los compas allá en el Cono Sur. Bueno, queremos compartirles que, bueno, la lengua en la que hemos hablado es la lengua inguigua, que es desde el lugar en el que nos enunciamos como docentes en territorio, y yo particularmente digo siempre sobreviviente de la escuela, ¿no? Eh, bueno, formamos parte de un semillero que se llama Educación, Trabajo, Género y Diversidades en la Escuela Normal Superior de Tehuacán, en la ciudad de Tehuacán, en el sur del estado de Puebla.
donde debatimos constantemente el papel de las docencias, ¿no? Digamos en la clave de la tecnocracia educativa, que se validan solamente a través de la aplicación de técnicas, herramientas o estrategias, y pensar en la clave de docencias que defienden el territorio y que promueven, ¿no?, la organización comunitaria, ¿no? Nosotros estamos en el segundo escenario, y además también, como Dani ha planteado muchas veces, concibiendo la educación no como un servicio que se consume, sino como un acontecimiento que se propicia y que se cultiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las preguntas recurrentes de la semillera es ¿quién cuida del que cuida, ¿no? Es decir, situar el trabajo docente como un foco de reflexividad situada constante que tiene que ver con cómo trascender o transminar las crisis contemporáneas a través de posicionarnos como sujetos desde las dolencias, ¿no? No solamente desde las docencias, sino desde las dolencias, ¿no? Y desde las esperanzas desesperanzadas, diría nuestro querido Walter Benjamin, ¿no? Entonces, pues hemos considerado desde el semillero, la semillera, que hay tres palabras que no están planteadas en los perfiles de egreso de nuestras docencias en formación en México. En México las normales tienen como dos ejes en sus perfiles de egreso, ¿no? El logro del aprendizaje y el involucramiento de la comunidad, ¿no? Dentro de la nueva escuela mexicana. Y nosotras decimos que el cuidado, el arraigo y el vínculo deberían ser tres palabras que tendrían que, digamos, incentivarse en esos perfiles de egreso. Y eso tiene que ver con los colapsos psíquicos, sociales y socioambientales que estamos atestiguando constantemente en nuestras territorias, ¿no? Entonces, junto a los giros que ya eran referidos, pues nosotras hablamos mucho desde el giro afectivo, somático y narrativo, ¿no? Que son como tres pilares, cimientos desde los cuales intentamos subvertir las dolencias, ¿no? Tecnocráticas que se contentan con el cadáver, ¿no? Educativo, ¿no? Entonces, hay un gran concepto que ahorita creo que está explicándonos, ¿no? Mucho del colapso que estamos viviendo en nuestras escuelas de formación inicial docente, que es el abandono docente prematuro. Esos 44 millones que se necesitan a nivel global de docentes para cubrir con la cobertura universal de educación, estamos estudiando, se están sumando muchos más, ¿no? En nuestros territorios, porque las juventudes no se conciben ya haciendo trabajo docente durante largas décadas, ¿no? Los despojos, ¿no?, utópicos que les hemos transmitido como generaciones, donde ingresan al servicio docente sin una plaza definitiva, ingresan con un interinato que firman cada 6 meses, con salarios de hambre, en un contexto social, cultural, económico y político que pone muros, balas de goma, gases lacrimógenos en el contexto actual de revueltas magisteriales en México, pues desincentiva a nuestros jóvenes a elegir este camino como un camino de vida, de sueños posibles. Y entonces, pues nos preguntamos concretamente cuánto tiempo más seguiremos cultivando esas pedagogías serviles a la valorización del valor, y seremos capaces de construir esas otras pedagogías que hablen, sientan, acuerpen el mundo desde el excedente utópico, ¿no? Con Bolívar Echeverría. Entonces, Dani ha estado trabajando mucho en la clave de lo somático, narrativo y vinculante, ¿no? Desde esas experiencias del acuerpamiento docente, ¿no? Y había preparado un texto breve para todas y todos. Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto del trabajo que estamos haciendo y que les conminamos a dialogar en el texto, pero bueno, creo que con lo que va a compartir Dani, pues va también a fortalecerse mucho. Sí, bueno, para nosotros también es pues muy grato compartir con ustedes, con personas que han luchado, ¿no? También por plantear otros escenarios. Nosotros, bueno, al menos yo siempre, la labor que he cumplido en la normal, siempre me ha dejado ese sentimiento de, pues básicamente, de como hablarle a la pared, ¿no? O estar loquito, ¿no? Frente a estas lógicas
la tecnificación, la burocratización de la labor docente, ¿no? De reporte, tras Excel, ¿no? Que al final de cuentas nos embrutece y nos desvía del propósito que planteamos. La normal donde nosotros trabajamos se encuentra en Tehuacán. Eh, Tehuacán ha sido nombrado la cuna del maíz, alberga muchos pueblos originarios, como ha mencionado Guillermo, Inguiguas, mixtecos, mazatecos, nahuas, ¿no? Y justo lo que estamos atestiguando tiene que ver con cómo esas formas coloniales, pues, no han desaparecido o más bien se han refinado. Y lo que quiero presentarles el día de hoy, compartirles, es algo que escribí en estos días frente a una situación que he sentido y que pues me ha golpeado un poco, ¿no? Hablando de lo que vivo, ¿no? Como docente. Y es una viñeta pedagógica. Al llegar a mi lugar de trabajo, a veces se vuelve algo muy estresante llegar a tiempo. Antes voy a dejar a mi hija a la escuela y he llegado recurrentemente tarde. Percibo con incomodidad la mirada del vigilante que anota santo y seña y no disimula. A veces lo odio, a veces lo reconozco como una persona a quien el Estado habla a través de él. Notifica que estuve en la institución solo 11 minutos. Está al tanto de todo lo que sucede en nuestra normal, excepto que estoy afuera de la escuela en un puesto pequeño de frutas que pertenece a dos de las alumnas de quien soy tutora. Han instalado provisionalmente estas chicas un puesto para vender con sus compañeros los días que no están atendiendo sus jornadas de prácticas en las escuelas primarias que les han sido asignadas. Les compro cada que puedo para apoyarlas. Mientras preparan un vaso con fruta, ellas me cuentan que no van a poder titularse en tiempo y forma porque el tiempo no les ha alcanzado para escribir sus tesis e informes de prácticas. Sus asesores de tesis, que por cierto son varones, les han dicho que no la arman, que sus trabajos no tienen pies ni cabeza. Todo ello basado en que ellos se han autoproclamado especialistas en los temas. Inmediatamente me angusto y les pido de forma impulsiva que vayamos al salón a trabajar en sus textos. Ellas miran su entorno inmediato y me dicen, simplemente, es que no podemos. Entonces, tomo la decisión de quedarme ahí. Les digo con enojo, van varios días que vienen juntas, ¿por qué no se turnan? ¿Por qué no se apoyan? Están aquí, pero no siempre están vendiendo. Se miran como si la respuesta fuera muy obvia y nunca se les hubiera ocurrido. Decido que me quedaré ahí para trabajar. Sacamos las laptops, abrimos sus escritos. Empiezo con la hermana que más me preocupa, la que es mamá, la joven que alguna vez me mandó un mensaje desesperado para que le prestara dinero para poder pagar su colegiatura, porque se inscribió al programa de becas para madres jefas de familia. Pagó las constancias y documentos requeridos para obtenerla y aún así no lo logró. Una beca con la que ella dijo y sus padres ya contaban para minorar la carga que implica pagar 3 colegiaturas, pues ella y sus 2 hermanas están inscritas en la normal. En aquel mensaje me contaban que estaban asustadas porque habían recurrido a un préstamo con un señor de su comunidad. Contaban que aquel señor les había prestado 6,000 pesos y que tenía que pagar cada mes el interés si es que no pagaban toda la cuenta en un solo pago. Ella me dijo, Miss, tengo 5 meses pagando 1,000 pesos cada mes porque es lo máximo que logro juntar. Este señor ya me ha amenazado y no sé qué hacer. No sé cuánto tiempo más lograré estar pagando 1,000 pesos cada mes. Él dice que ya me esperó mucho. La situación de estas chicas es crítica. Viven en una de las comunidades más comprometidas de la región. Viven en un entorno de estrés hídrico, porque nosotros estamos ubicados en el semidesierto poblano. Hay apagones en las noches. Cortan el internet a una hora en específico.
y así toda la noche y por eso no pueden escribir ni investigar usando herramientas tecnológicas. Viven en un lugar donde la amenaza por la extracción de litio vive latente. Son las personas más trabajadoras que he conocido. Venden de todo, siembran, emprenden, ayudan dentro de la lógica comunitaria. Siempre responden al llamado cuando necesitamos manos. Serán excelentes maestras, son cálidas y muy conscientes de la realidad que viven los niños a quienes acompañan. Los temas que les rechazaron denotaban justo esa conciencia de lo que la escuela, el sistema y la desigualdad han hecho de nuestros pueblos originarios. Me invade la rabia y la impotencia porque como tutora y asesora de prácticas no puedo hacer nada desde los mecanismos de la propia escuela. Les compro para apoyar su emprendimiento, les presté una parte del dinero que el agiotista les estaba exigiendo para dejarlas tranquilas. Aún las veo trabajando sin parar. La deuda no para. Resulta que su grupo de clases ha elegido un paquete de graduación que supera la deuda de la que apenas han salido. Pensé que la única forma de burlar al sistema era ayudarlas enfurecidamente a escribir sus proyectos de titulación. Varias horas leyendo, explicando y redactando ante el sol y el calor apabullante que nos cobija no han sido suficientes para que sus asesores, tan expertos en el tema, validen el trabajo de dos estudiantes que trabajan temas de carácter social y que han sido acompañadas por una asesora que, por cierto, es antropóloga. Mi trabajo como asesora tampoco ha sido suficiente. Parece ser que hacer eso no cumple con lo que debería ser el trabajo. Sigo trabajando siempre con el sentimiento de no cumplir y no quedar bien en ningún lado, al igual que esas hermanas. La deuda es doble o triple, porque las mujeres pagamos muy alto el costo de ser madres e intentar salir adelante. Representamos en ese orden que nos dicta la escuela la anomalía, el desorden y la desobediencia. Bueno, eso es lo que escribí hace unos momentos, justo porque nosotros siempre estamos intentando hacer otras formas de docencia, de hacer que nos reunamos, que apelemos al colectivo y siempre somos como mal vistos, ¿no? En el contexto escolar, eh, justo porque pareciera que la norma, que el reporte, que el listado, el formulario, ¿no? Pareciera que eso resuelve las problemáticas de los jóvenes. Y justo apelando también a metodologías que hagan hablar también a ese territorio, justo hemos encontrado la posibilidad de vincularnos con los jóvenes pues desde otra manera, ¿no? Y, y no solamente a partir como de lo académico, ¿no? Sino también del arte, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo muchos de nuestros estudiantes son delegados, son marginados, ¿no? Simplemente pues por no, como dirían las compañeras que hace un momento nos compartieron la riqueza de su trabajo, pues que no están en la misma lógica, ¿no? O de la escritura o de la excelencia, ¿no? A nivel de lo que implica la investigación, sino que están hablando desde el arte, ¿no? Tenemos compañeros que son súper talentosos en el dibujo, que han representado sus investigaciones incluso a partir de esa potencia que ellos tienen, ¿no? Al articularse a la vida, al territorio, a partir del arte, del dibujo, de la poesía incluso. Y a lo que nosotros aspiramos, pues es ya no estar en esa lucha, ¿no? Por formar la excelencia o por formar promedios, ¿no? Sino que estamos como en la lucha de fortalecerlos desde otros lugares de experiencia, ¿no? Desde el colectivo. Y pues ha sido es gratificante ver cómo muchos de nuestros estudiantes están aplicando lo que aquí llamamos proyectos integradores desde una perspectiva
decolonial, desde una perspectiva crítica, ¿no? Que apele a la justicia social, que apele al respeto y a la lucha por los derechos humanos de las niñeces que viven en estos entornos de alta violencia y es triste a veces cuando vamos a hacer las observaciones a las escuelas de estos estudiantes, ver cómo, pues, cómo transmiten pues un profundo desdén, ¿no? Hacia la vida, ¿no? Y esa es la lucha que estamos dando desde la normal, también desde la UAP, ¿no? Con el enfoque eh, territorial y pues también desde estas metodologías que nos interpelan. Y justo aquí en México han estado sucediendo muchos paros, muchas manifestaciones de los maestros, ¿no? Que están luchando por sus derechos, que están luchando por mejores condiciones y que lamentablemente a nivel como social, pues no están siendo respaldados, ¿no? Y nosotros justo nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando para que las sociedades en las que vivimos traten de la manera en la que están tratando a los docentes y cómo al mismo tiempo, pues esta lucha también es pues hacia el capital, ¿no? Hacia hacia todas estas formas que nos sobrepasan, ¿no? Muchas veces en el contexto escolar. Y bueno, esto que les escribía es parte de la dinámica que vivimos constantemente, ¿no? Y muchas veces apoyar a nuestros estudiantes es algo que tiene que salir como del aula, ¿no? Buscarlos, trabajar con ellos en otros entornos, vincularnos con ellos a partir de la lectura, del dibujo, pues también del trato, ¿no? Justo muchas veces vemos que por una situación muy absurda, ¿no? Que tiene que ver con un trámite, que tiene que ver con no entregar un trabajo o con no poder contar con recursos económicos, como un uniforme o algo así, simplemente ahí se quedan en el camino, ¿no? Y lo que estamos atestiguando es que para las mujeres es todavía aún más desafiante, ¿no? Y pues es paradójico, ¿no? Que es como que dentro de todo ese dolor o todo ese desgaste, ¿no? Que nos va permeando como docentes, pues también hay como esos destellos, ¿no? Que en algunos casos, pues sí podemos impactar de forma positiva en la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Y a veces no se puede, pero seguimos en la lucha. Y bueno, eso era un poco la intervención que queríamos propiciar para interpelarlos y pues propiciar también el diálogo, ¿no? Bueno, Marta, te cedemos la palabra. Gracias, Daniela, por el relato y por hacernos pensar alrededor de esto. Sí, sí, eso, gracias, Marta. Estás ahí. Perfecto, Bárbara, perfecto, gracias. Hermoso buenísimo. relato, Daniela. Muchas gracias. Bueno, quería partir agradeciendo a la revista y a los editores, a Luis, a Silvia por esta invitación, por compartir un poco lo que hacemos cotidianamente y empujamos desde todos nuestros contextos vitales, digamos. Mi trabajo en el fondo, el que propuse para la revista es un trabajo que se titula Materialidad y Trayectoria de la discapacidad en las universidades y se enmarca en un proyecto, bueno, de investigación más grande que básicamente busca indagar en las trayectorias de nuestros estudiantes en la universidad con discapacidad. Ya, si bien la última década, hemos visto que es la última década por lo menos a nivel chileno acá y también a nivel internacional han aumentado los apoyos o algunos apoyos institucionales
Aún sabemos poco sobre esas trayectorias, o mejor dicho, cómo esas trayectorias son vividas por nuestros estudiantes. Entonces, el escrito para la revista Praxis, en el fondo, se basa principalmente en un taller que hicimos con estudiantes con discapacidad, donde a través de el desarrollo de una carta de visita, emergieron experiencias significativas sobre su paso, el paso, la trayectoria de estos estudiantes por la universidad. Entonces, hoy más que detallar el artículo y hacerles lo que acá decimos spoiler, digamos, no, no quiero contarles mucho a aquellos que no lo han leído aún, pero quisiera compartir una breve reflexión sobre futuridades y la discapacidad en educación superior, que se engancha un poco con el contenido mismo del artículo. Y para ello creo que es importante comenzar esta reflexión preguntándonos por qué resulta hoy, por ejemplo, tan relevante hablar de futuridades en el campo educativo y en especial vincularlo a la discapacidad. ¿Ya? Tradicionalmente en general la educación ha sido proyectada como una conexión hacia un futuro lineal, normalizado, donde el éxito se mide por la capacidad de los cuerpos para ajustarse a estos estándares de productividad predecibles. ¿Ya? En este esquema, la discapacidad ha sido históricamente expulsada del futuro. Se la ha confinado a una narrativa de tragedia personal que debe ser superada, o la promesa médica de una cura que en el fondo la elimine para que este sujeto pueda finalmente tener un mañana. Hablar de futuridades en plural y desde una posición crítica nos permite cuestionar el monopolio de ese futuro capacitista. La idea es imaginar estos mundos educativos donde la discapacidad no sea aquello que debe ser arreglado para entrar al futuro, sino la potencia material y el saber relacional con que se construye una educación radicalmente distinta, abierta a lo inesperado y a la diversidad de personas. Em, Entonces, para reflexionar sobre las futuridades en educación, es importante examinar conflictos del presente y las formas en que hemos conceptualizado la discapacidad. Por ejemplo, en las últimas décadas, la educación superior a nivel global y de manera muy particular acá en Chile, ha experimentado un aumento en la matrícula ha habido promulgación de leyes de inclusión destinadas a abrir las universidades a grupos históricamente excluidos. Y vemos que, por ejemplo, el año 2025, el año pasado, digamos, los números reportaban un avance aparente con cerca de 17.000 estudiantes más o menos con discapacidad en universidades chilenas. Sin embargo, detrás de ese dato hay otra realidad. Esos estudiantes representan apenas un 1,15% de la matrícula total de educación superior. Más grave aún, las universidades han aumentado sus índices de admisión, pero mantienen casi intactos los espacios, los currículos, los ritmos de evaluación y las lógicas de pensamiento que excluyen a quienes se alejan de esos cuerpos o de los cuerpos normativos. Entonces la inclusión se ha transformado en un dispositivo de asimilación, te dejo entrar siempre y cuando te esfuerces por ocultar tu discapacidad y parecerte lo más posible al estudiante estándar, autónomo, productivo y capaz. Entonces, precisamente ante ese escenario de estancamiento donde emerge la potencia de pensar desde las futuridades posibles. ¿Ya? No estamos hablando aquí de el futuro como una línea de tiempo que se extiende hacia adelante, ni como un ejercicio de predicción tecnológica tampoco. Pensar en futuridades posibles desde una posición ético-política implica interrogar el presente para abrir esos horizontes alternativos de existencia, donde en particular la discapacidad no sea un límite, sino un punto de partida. Significa preguntarnos hacia dónde podemos redirigir la investigación educativa si dejamos de concebir la discapacidad como un problema a resolver y pasamos a entenderla como una coordenada generativa para reinventar la universidad. Preguntas como qué metodologías nos permiten desarmar las violencias normalizadoras para avanzar a nuevas futuridades pedagógicas. Entonces, para trazar ese mapa, la idea es articular un diálogo entre los giros teóricos y
lo que trabajo en el escrito tiene que ver con los nuevos materialismos y los estudios críticos de la discapacidad. Autores como Ari Campbell, Margaret Childrick, Alison Kiefer, Fox y Aldred, varios en esa línea, digamos. Entonces, en ese sentido, el primer paso metodológico y teórico o consistiría en el fondo en desplazar ese objeto de estudio. Tradicionalmente la investigación sobre inclusión ha puesto el foco sobre el estudiante con discapacidad. Se miden sus déficits, se evalúan sus necesidades de adaptación, se diseñan remedios para su, entre comillas, vulnerabilidad. Entonces, ese enfoque perpetúa lo que se entiende hoy día como capacitismo. La lógica de clausura, es que es básicamente una lógica, diría, efectivamente de clausura a cualquier horizonte de futuridades alternativas, al subordinar en el fondo la discapacidad a la tragedia médica o al defecto personal. Entonces, la propuesta acá es efectivamente remirarlo, dar un vuelco. Entonces, cuando podemos mirar de alguna forma que el problema no es la deficiencia del sujeto o como se entiende por algunos deficiencia, sino la producción institucional de la capacidad, perdón. O sea, el capacitismo en ese sentido se enmarca como un sistema de redes corporales, institucionales, discursivas que proyecta este ideal de ser humano perfecto. Entonces, aquello que llamamos discapacidad no es un hecho biológico aislado, sino un residuo relacional que produce la universidad, en el fondo, al intentar sostener a toda costa ese ideal de rendimiento. Por lo tanto, la discapacidad es una producción política de la misma institución en ese sentido. Entonces, cuando nuestras universidades, en el fondo, exigen perfiles de egreso rígidos, recién hablaban sobre perfiles de egreso, digamos, basado en competencias estandarizadas y mediciones de tiempos estrictas, se está performando ese capacitismo reduciendo la posibilidad de trazar futuridades diversas. La investigación educativa tradicional ha sido cómplice y hemos sido en algunos momentos cómplices de esto al naturalizar la idea de que existen cuerpos normales y cuerpos con discapacidad que requieren asistencia paternalista. ¿Ya? Movernos hacia futuridades posibles exige que la investigación deje de estudiar la discapacidad como una patología y en el fondo y comience a diagnosticar y desmantelar las estructuras capacitistas de las propias instituciones pedagógicas. Entonces, ¿cómo investigar la discapacidad y las futuridades sin caer en esos reduccionismos del lenguaje y de las políticas públicas bien intencionadas? Aquí es donde yo creo que el giro material y las ontologías relacionales nos ofrecen un andamiaje metodológico para repensar tanto el presente como el mañana en la educación, ¿ya? Por ejemplo, desde aproximaciones de leso-guattarianas, la realidad educativa puede entenderse como una producción en ensamblaje, ¿ya? Una sala de clase no es un contenedor neutral donde entran personas, es un nuevo vibrante fuerzas donde en el fondo interactúan cuerpos humanos, pero también materialidades no humanas, a la altura de un escalón, el zumbido de un tubo fluorescente, el software de una pantalla, incluso la rigidez de una silla de madera y las corrientes afectivas del miedo a la exclusión, a las cuales estamos constantemente eh, relacionándonos, digamos, y produciendo. Entonces, desde esa perspectiva, la discapacidad no reside dentro del estudiante, sino que se distribuye e intensifica en este ensamblaje material. Por ejemplo, un estudiante con baja visión no experimenta la discapacidad en abstracto. Esta se coproduce en la relación material con el entorno. Entonces, al adaptar mejor dicho, al adoptar esta ontología relacional, esas futuridades posibles en la educación ya no dependen de arreglar al sujeto con discapacidad, sino de reconfigurar esos ensamblajes materiales. Entonces, la agencia está de alguna manera distribuida. Investigar la educación desde futuros posibles implica mapear pedagógicamente qué combinaciones materiales multiplican las potencias de esos cuerpos, de los cuerpos en general, y cuáles son, y cuáles producen, mejor dicho, la discapacidad como opresión. ¿Ya? Las futuridades posibles se vuelven más viables cuando diseñamos ensamblajes educacionales que acogen la diferencia corporal y cognitiva como parte constitutiva del contexto educativo, ¿ya? Pensar la discapacidad como interdependencia radical, que es algo que hace una autora como
Childrick, ¿ya? La pedagogía moderna se ha basado sobre el mito de la integridad corporal y mental, o sea, educando bajo el supuesto de que el fin último del desarrollo humano es fomentar el desarrollo de un sujeto autónomo, que no necesitemos de otros, ¿ya? Eh, y algunos autores han avanzado y nos han empujado a problematizar esto, a analizar esa porosidad de los cuerpos, las prótesis, por ejemplo, las dinámicas de la discapacidad, ¿ya? Em, la, la- la inestabilidad de los cuerpos, la vulnerabilidad y esa interdependencia, ¿ya? Entonces, el pánico institucional a la discapacidad es, en el fondo, un pánico a la vulnerabilidad propia de la condición humana. Por eso la universidad premia al estudiante que puede solo y mira con sospecha o lástima al cuerpo que, en el fondo, encarna la discapacidad. Llevar la idea de la interdependencia al campo de la investigación educativa implica fundar unas futuridades posibles basadas en una pedagogía más relacional. La discapacidad deja de ser vista como una carencia y pasa a ser entendida como la revelación de que nadie aprende ni sobrevive en aislamiento. Las futuridades de la educación superior no se construyen en ese sentido diseñando, por ejemplo, rampas individuales para que el sujeto vence esas barreras, progrese solo. Se construyen asumiendo que el conocimiento mismo es un ejercicio de codiseño material y efectivo, donde la discapacidad y la necesidad de ese otro, de los otros, son la condición de posibilidad de cualquier educativo, encuentro en el fondo, es la posibilidad, las posibilidades de cualquier encuentro educativo genuino. Si las materialidades y la interdependencia en ese sentido transforman el espacio educativo, nuestra relación con el tiempo se transforma en un eje crucial para el diseño de futuridades no excluyentes. Y recién también se hablaba de esos tiempos que apremian, ese llegar tarde, ¿ya? La universidad contemporánea en general funciona como con un régimen temporal muy implacable. El tiempo cronometrado, el semestre rígido, los años exactos para titularse antes de perder el financiamiento estatal. Ese tiempo inherentemente capacitista asume un cuerpo estandarizado y expulsa aquellas temporalidades propias de la discapacidad, como los ritmos de procesamiento divergentes, el dolor crónico, los tiempos requeridos para la gestión de la salud. ¿Ya? El tiempo CRIP, por ejemplo, no es simplemente llegar tarde, ¿ah? Es una flexibilización política y existencial de las futuridades institucionales. Es ese reconocimiento de que los cuerpos habitan ritmos distintos y que la justicia educativa exige que, en el fondo, las instituciones se abran a las necesidades de la discapacidad y no al revés. Investigar la educación desde un tiempo gris, en este caso, nos permite imaginar futuridades posibles donde el retraso, la pausa, la reescritura, la extensión de los plazos dejen de ser castigados como fracaso académico. De esta forma, el futuro no es un lugar libre de discapacidad. Gracias a la tecnología genética, el futuro es un lugar diseñado para que la discapacidad pueda ser vivida con dignidad, soberanía temporal y potencia creadora. ¿Ya? El taller autobiográfico que se relata y las trayectorias de la discapacidad en el artículo de la revista busca en el fondo y se pregunta cómo se encarnan en estas densas capas teóricas de la discapacidad y las futuridades en la práctica investigativa concreta. Y la propuesta es mirar hacia esas metodologías disruptivas que superen la clásica entrevista verbal y permitan que la materia hable, como dicen algunos autores. Es aquí donde el escrito sobre materialidades cobra vida a través del diseño de estos talleres autobiográficos con estudiantes con discapacidad en la universidad. Imaginemos un espacio de investigación donde estos estudiantes se reúnen no a responder a un cuestionario, sino a producir artefactos materiales, collage, fanzine o la reinvención de una carta de visita, una tarjeta de visita. Al analizar las trayectorias bajo esta clave material, los talleres revelan tensiones profundas sobre cómo el presente clausura las futuridades de las personas con discapacidad. Los participantes relatan cómo el acceso a la educación superior es percibido como la única opción,
de supervivencia vital para escapar a la precarización y exclusión absoluta a la que el sistema condena a la discapacidad. Sin embargo, para sostenerse en ese espacio, digamos, universitario, muchos deben recurrir a prácticas extenuantes de enmascaramiento, de camuflaje de la discapacidad, de ocultar la neurodivergencia o hiperrendir para no ser una carga. Pero la metodología material también hace emerger la potencia de las futuridades deseadas. En los ejercicios de visita, los participantes subvierten sus significados de sus propios dispositivos de asistencia. Por ejemplo, unos audífonos medicados o un bastón dejan de ser signos de un déficit médico ante la mirada del investigador en el taller y la mirada en el fondo, co-mirada en el taller se transforman a través del recorte, el color, en aliados políticos, en extensiones estéticas de una discapacidad que reclama su derecho a codiseñar el futuro, ¿ya? Los fanzines creados por los estudiantes se despliegan como espacios, arquitecturas portátiles de denuncia, de resistencia, en el fondo demostrando que esta discapacidad tiene una riqueza estética y cognitiva indispensable para el tejido académico. Entonces, las materialidades permiten que la investigación capture cómo la discapacidad en este caso ensaya aquí y ahora microfuturidades de emancipación dentro de esa rigidez institucional que tienen las universidades. Entonces, me gustaría como terminar esta pequeña reflexión compartida con ustedes, preguntando hacia dónde va la investigación educativa, si se sitúa desde las futuridades posibles y asume la discapacidad de manera transversal, por ejemplo. Ir hacia futuridades posibles significa asumir un compromiso postantropocéntrico y anticapacitista, ¿ya? Significa que la investigación ya no puede conformarse con diagnosticar la exclusión ni con proponer parches normativos a un sistema que estructuralmente produce la discapacidad como defecto. Si aceptamos que el capacitismo es una construcción histórica, si comprendemos que la discapacidad es un ensamblaje material vivo, si consideramos la vulnerabilidad constitutiva y la urgencia de habitar el tiempo gris, entonces la educación deja de ser una máquina de estandarización para convertirse en un espacio de experimentación existencial, donde el futuro se democratiza. Entonces la pregunta final de esta reflexión queda abierta, que dejo abierta en el fondo, es un poco, no es si la universidad del futuro será inclusiva o no, que es algo que todavía se sigue preguntando. Yo no sé los contextos de ustedes, probablemente sí, igual que el mío, ¿no? La pregunta debiéramos dar un vuelco a esa pregunta y pensar en qué futuridades estamos diseñando hoy con nuestras prácticas de investigación. ¿Nos atreveremos a diseñar espacios educativos abiertos a todos los devenires, a todas las corporalidades y a todos los futuros posibles? Una invitación. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por este espacio y por poder compartir esto. Excelente, excelente. Bueno, no sé, Chachi, perdón la confianza, Chachi, pero Estamos, para mí estamos, sos Chachi, no sos doctora Graciela Di Franco. no, está fantástico porque esto es lo que nos anima a estar juntas hoy, ¿no? Esta confianza, claramente. Me parece que eh, damos la palabra si alguien tenemos unos minutitos más para poner en diálogo alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. La verdad es que arrancamos hablando de pluralismo epistémico, ¿verdad? Arrancaron planteando pluralismos metodológicos y hay pulsiones vitales que nos hermanan claramente, ¿no? Nos está distinguiendo el lenguaje, a lo mejor la tonalidad, pero no los sentires, no lo que nos está pasando. Escuchamos a Marta de Chile, escuchamos a Patricia y a Sabiné de México, Colombia, Dani con ese relato. Digo,
toda nuestras subjetividades reconstruyéndonos, ¿verdad? ¿Alguien tiene ganas de compartir una palabra, una duda, o ampliar en estos últimos minutos? No sé si Guillermo y Daniela, Patri, Sabiné, si quieren hacer una reflexión. Eh, Digo, estamos tan hermanadas, me parece, tan hermanados en, el, en la vitalidad del relato. Dale, sí, 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 ahí vemos la manito de Guillermo y Daniela. Sí, queríamos contarles que justo el día de hoy aquí en la región, en el sur del estado de Puebla, en una comunidad que se llama Tepeaca, que está a una hora de donde trabajamos, explotaron cuatro, digamos, depósitos de gas, de huachicol, que es una práctica de ordeña de ductos de la paraestatal de combustible mexicana, Ujú. cerca de un gran centro escolar que aglutina casi 2.000 estudiantes. Mm. Y las imágenes que vimos de ese episodio fue las niñeces, adolescencias y juventudes saliendo de la escuela corriendo de ese colapso, ¿no? Y lo que queremos contarles es que nos da mucha bronca que muchas veces se patologiza, criminaliza y, digamos se genera esta idea de que el problema son las niñeces, las adolescencias y juventudes, ¿no? En este colapso que muchas docencias y dolencias están viviendo y en las imágenes de hoy, pues lo que vimos es que los más grandes ayudaban a los más pequeños, ¿no? Y que esas potencialidades, ¿no? En estados de excepcionalidad son lo que justamente nosotras estamos todo el tiempo viendo, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando acompaño a estas docencias en formación a sus escuelas de práctica, el primer gesto poético con el cual me encuentro antes de decirles, hola, mi nombre es Guillermo, soy un maestro que acompaña a otros maestros, es las niñeces extendiendo su mano para compartir algo de alimento, ¿no? Eso es algo que me genera, pues, mucha fuerza, pues, ¿no? O sea, porque apenas ingreso al aula siempre extiende la mano, ¿no? Y dicen, ¿quieres? ¿No? Y eso es algo muy, muy significativo. Entonces, ese tipo de gestos son eso que queremos contarles que es lo que sostiene nuestras docencias, ¿no? Realmente saber que, que, pues lo que decimos nosotros es que muchas veces no estamos a la altura, ¿no? De eso, de esas lecturas de la realidad, ¿no? Que siempre plantean que hoy las niñeces están incontrolables, que hay que generar más manejo de grupo, más control, más dominio, más poder, ¿no? Vemos que esa restitución conservadora, totalitaria y fascista que se desarrolla en las naciones, en las regiones, también se está reconfigurando en las aulas, ¿no? Y hay un llamado, ¿no? De esas docencias a restituir ese vínculo vigilantista, autoritario y verticalizante, ¿no? Entonces, con este gesto de esa imagen que hoy nos atraviesa aquí en la región, pues podemos reafirmar y afirmar una vez más, ¿no? Que las niñeces no son el problema, ¿no? Por si a alguien le queda duda, ¿no? Desde algunos lugares, ¿no? Lo queríamos aportar también. Gracias, gracias, Guillermo. Gracias, Dani. Patri, te damos te damos la palabra. Gracias, gracias. Yo precisamente, y agradeciendo pues todas las participaciones y las presencias, y yo nada más quería puntualizar algunas cuestiones, ¿no? Si algo he aprendido en este caminar con los movimientos, es partir, o sea, romper esta idea de carencia, y lo decía Marta, ¿no? Ujú. O sea, como un hilo, o sea, varios elementos que estuvimos trazando ahí. Ujú. Entonces, si rompemos la idea de carencia, nadie está dejando de reconocer la situación, la urgencia, no, pero si vemos en horizontalidad la riqueza de ante esa carencia, o sea, ese es un horizonte de posibilidad. ¿Mm?
O sea, porque a veces, eh, sí, yo misma me he sentido denunciando cosas, pero, y se cierra la denuncia, hasta es más, está bastante armado el asunto para que se clausure, ¿no? La denuncia. Y en cambio, si, como lo decían en ese momento, o el relato de Dani, da el giro, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿de dónde viene una Daniela que es capaz de dar esta Mm. reciprocidad con sus alumnos? Pues esa sería mi pregunta, más que las burocracias y entonces si les hicieron, ¿no? Bueno, y de ahí vendría en horizontalidad resemantizar, ¿no? Es también como que una constante también en nuestros planteamientos y que son producciones políticas. Entonces, ¿cuál es nuestra relación? Otro elemento también que salió como en la constante, la necesidad de pensar el conocimiento como relación, como vínculo. Entonces, este ejercicio de Marta con las materialidades, las micromaterialidades y las microfuturidades posibles, pero desde los propios sujetos, sujetas, ¿no? Actores sociales, esa es parte de la construcción. ¿Y qué me provoca a mí en esa relación horizontal? Que tanto yo misma me tengo que modificar para ser capaz de reconocer y reconocerme en otras dimensiones, ¿no? Entonces, un eje muy importante es reconocer la vulnerabilidad viva como una fuerza, pero también en una transformación. Entonces, ¿cuáles son estas metodologías que subyacen y que nos permiten el diálogo o expandir lo biográfico, por ejemplo, ¿no? Una expansión biográfica del sentido ahí, ¿no? Puesto. Y creo que preguntarnos en estas compartencias, esos hilos que nos pueden tejer, ¿no? Al mismo tiempo que situar, ¿no? Fue lo que, y la idea de habitarnos, es resonancia, escucha, habitarnos. Gracias. Gracias, Bueno, no Patti. sé, Marta, si vos querés agregar algo más, algún otro colega, y si no, primero gracias, que no te agradecimos antes a Marta y a los colegas que estuvieron aquí. Marta, no sé, o si ya estás, o No, yo solo agradecer y celebrar el cumpleaños, me imagino que hay que celebrar. Ya, bueno, queridos, no ya nos sé, Chachi, si vos encontraremos, querés, Marta. estamos en este momento con horarios muy Listo. diversos, Sí, algunos sí, por ir a almorzar, otros por ir a cenar y otros por ir a hacer noni noni, eh, sí, sí. Estamos en y otros nuestro por tiempo. cocinar. No sé, Chachi, si Estamos vos en querés nuestro agregar tiempo algo de... y si no, 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 Fabi, no. Fabi, ¿quieres agregar? Agradecerles, agradecerles a ustedes por la coordinación del dossier, a todas, a todos, por el diálogo que compartimos hoy, por esta capacidad de comunicar e invitar a leer los artículos, que era también la estrategia, Qué ¿verdad? bueno. Este era el sentido del encuentro. Entiendo que esto queda grabado, va a quedar disponible en la facultad para que circule la palabra. Ha sido un momento, un tiempo, un espacio, un territorio que hemos disfrutado, aprendido. Así que un fuerte, fuerte, fuerte abrazo desde esta pampa que cuando gusten les espera con total afecto. Muchas, muchas gracias Bueno, un por abrazo la para tarde de un hoy. todos. abrazo a todos, nos vemos en YouTube y sigue Está esto, ¿no? bueno. La semana que viene yo no voy a poder estar porque voy a estar por ahí, pero Y sigue la Sí, la presentación del semana, sigue. dossier la la semana que semana que viene. viene, la semana que viene hay otro encuentro a través de la SAIE
que es la Sociedad Argentina de Investigación Educativa, donde vamos a tener dos paneles, uno con, bueno, en la línea de desarrollo que estábamos planteando ahora, y un segundo panel de casos concretos de investigación también Bueno, en así que Argentina. esto se expande, ¿no? Así que Sí, bueno, sí, claro. nos leeremos entre todos nosotros y Y seguiremos. esperemos Seguro. vernos prontamente. Y Un gracias a todos los abrazo. comentarios que han puesto, espero que hayan Hermosos, podido hermosos. leer. Los Un abrazo para todos. expositores, Y yo los autores contestando. han sido todos realmente muy emocionantes. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. gracias. Gracias, Silvia. Chau. Gracias. Abrazo. Chao. Chau. Buenas Chau, noches chau. a todos. Chau, chau. Buenas Chau, noches. chau. Chao, Chau, Un chao. chau. placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Avi.